Creo que pusieron 4:15, ¿no? 4:15. ¿O no, Yosh? Ya ahí se están uniendo los chicos, ya salen los participantes. Listo. Dígame cuando podemos iniciar. Perfecto. Entonces, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Continuamos con la jornada de medicina interna. Ahora tenemos la sesión número 3 del día. Tenemos al doctor Diego Hernández Villalobos. Él es un doctor, es anestesiólogo, un especialista, es profesor asociado a la Universidad de Texas en Estados Unidos, especialista en anestesiología y medicina intensiva, y trabaja en el MD Anderson Cancer Center en Estados Unidos. El doctor nos va a hablar sobre hipoxia celular y de percusiones metabólicas. Espero que esta presentación sea de su agrado y seguramente de mucha utilidad para nuestro año de internado. Doctor, sin más preámbulos, le agradezco su colaboración con nosotros y la sesión es toda suya. Muchísimas gracias, Joshua. Primero que todo, les agradezco muchísimo el haberme invitado. Es un verdadero honor y aparte darles charlas a gente joven, que es una nueva fuerza, que justamente nos permite poder tener la esperanza de que esto se solucione. Cosas como el tema del coronavirus, que va a ser un tema muy, muy difícil y que ustedes van a tener realmente un papel preponderante en ello. Así que, primero de todo, quiero justamente decirles eso. El tema hipoxia es un tema muy importante. Justamente sus efectos metabólicos son algo que he visto durante mis 40 años de medicina. Yo terminé en el MD Anderson este marzo. Me tuve que alejar por temas de salud, pero realmente es algo que me toca muy de cerca y un tema que he visto continuamente. Puedes pasar la próxima diapositiva, Joshua. Bueno, definición convencional. O sea, nosotros vemos convencionalmente que la concentración no adecuada de oxígeno a nivel tisular es lo que justamente decimos que es hipoxia. Ahora, ¿cuál es la concentración mínima de hipoxia? No sabemos todavía. Los americanos y los ingleses dicen LOLA, ¿no es cierto? Lowest Oxygen Level Acceptable, que sería justamente la mínima aceptable de oxígeno. No sabemos dónde está. Está posiblemente entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Yo personalmente he visto pacientes bajar a 23 milímetros de mercurio y sobrevivir, cosa por un periodo de 24 o 48 horas tener ese nivel y sobrevivir y darse de alta del hospital, cosa que realmente es increíble, ¿no es cierto? La Universidad del Colegio de Londres, en 2007, justamente hizo una expedición a Everest, que es justamente está en un YouTube video de 2 horas de duración, que llevaron 200 voluntarios, todos médicos, ¿no es cierto? Llegaron a la cima y a 100 metros de la cima le hicieron una gasometría, justamente un voluntario, que estaba respirando aire ambiente, y a una respiración, una frecuencia de 50 por minuto. La gasometría dio un pH de 7.7, una PCO2 de 7 milímetros de mercurio y una PO2 de 19.1, que es increíble, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cómo puede estar vivo una persona con una gasometría con una PO2 de 19.1? Cosa que nos permite decir que todavía no sabemos dónde estamos. Puedes pasar a otra. La clasificación es justamente muy simple, que ustedes la conocerán mejor que yo. Hipoxia hipóxica, que lo patognomónico es la hipoxemia, justamente un gas en sangre, una gasometría que una PO2 baja, ¿no es cierto? Se considera todo gasometría que es una PO2 de 60 milímetros de mercurio o menos, hay que darle oxígeno al paciente. Una hipoxia anémica, que justamente generalmente es por hemorragia, una hipoxia de estancamiento, que es justamente por falla cardíaca, falla de circulación, y una hipoxia histotóxica, que es lo que vemos normalmente nosotros en un cuadro de septicemia y shock séptico, ¿no es cierto? La más frecuente es la hipoxia hipóxica. Nosotros generalmente en terapia intensiva el 50% de las admisiones son falla respiratoria. La hipoxia anémica, nosotros en MD Anderson teníamos mucho porque obviamente teníamos pacientes con trasplante de médula ósea, cáncer, etc. De estancamiento también teníamos bastante porque obviamente tenían los tratamientos quimioterápicos daban falla cardíaca a veces, ¿no es cierto? Y la histotóxica, por supuesto, teníamos también, pero justamente por el tema de sepsis o shock séptico. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, signos vitales iniciales, ¿cuáles son? Lo más importante a recordar es la taquipnea. La taquipnea yo la denomino el SOS mitocondrial. Me imagino que ustedes sabrán, el SOS es Save Our Ship, o sea, los antiguos buques, cuando estaban en distress, mandaban justamente con el telégrafo el SOS. Y eso es una cosa que nosotros muchas veces totalmente ignoramos. Pasamos cerca de la cama a un paciente, el paciente está respirando 28 por minuto
y no le hacemos tanto caso, ¿no es cierto? Sigamos a ver el que sigue. Realmente hay que parar y decir, ¿por qué el paciente está respirando 28 por minuto? La mitocondria está expresando un distrés, y justamente lo que hay que hacer en ese momento es no perder tiempo. El tiempo es un factor impresionantemente importante, porque el organismo no puede esperar. Y nosotros a veces estamos tan sobrecargados de trabajo que decimos, bueno, lo veremos mañana. Yo he llegado a una conclusión después de 40 años de medicina, y creo que la he mencionado anteriormente, que es, si el problema se suscita durante el día, antes de la puesta del sol hay que solucionarlo. Si el problema se suscita durante la noche, hay que solucionarlo antes de la salida del sol. Es una regla que realmente aprendí en mis años de cirugía, cuando hice cirugía, en mi primera vida, digamos, pero es importante el tiempo. Ahora, últimamente, hay mucha gente que se está fijando en este tema, este pequeño detalle que no es tan pequeño, y está utilizando la teoría de caos, que justamente es la sensible dependencia de los elementos iniciales. En otras palabras, los signos vitales iniciales hay que tomarlos inmediatamente, porque esto es como ir a buscar un caballo, ¿no es cierto? Uno va a buscar un caballo al corral, y si el caballo se escapa del corral, hay que empezar a correrlo por el campo, y me ha pasado muchas veces. El caballo muchas veces al final de lástima para y se deja agarrar, pero es una tarea muy costosa. Entonces, la taquipnea es el primer signo que nosotros tenemos que ver inmediatamente y hacer algo. Después sigue la taquicardia, y por después, más adelante, y ya cuando el paciente está más comprometido, la hipotensión. Y ya es cuando el paciente empieza a fallar los órganos. Puedes pasar al siguiente, Joshua. Causas de hipoxia. Las causas son 4 causas primordiales. La baja de FiO2, que es la fracción de inspiración de oxígeno, que es reducida, puede ser porque subimos una montaña, como el equipo de la Universidad del Colegio de Londres, allá en Everest, o, por ejemplo, un distrés respiratorio con una afección en la membrana alveolo-pulmonar, ¿no es cierto?, una neumonía, una telectasia, etcétera, etcétera, que reduce la cantidad de oxígeno, ¿no es cierto?, que puede reducir. La hipoventilación, que es muy frecuente justamente verlo en mis años de anestesia, cuando el paciente salía de quirófano había que estar monitoreándolo muy de cerca, porque justamente los anestésicos hacen que el centro respiratorio se deprima, y hay que estar vigilándolo continuamente. Tan es así que el sello de la Asociación Médica Americana justamente de anestesia, la palabra vigilancia está en el sello, ¿no es cierto? Si somos vigilantes, podemos justamente detectar eso. Yo he visto pacientes morir por una falta, una impericia total, y en fin, realmente un problema serio de no haber seguido un paciente después de una cirugía. Los shunts, que obviamente son cuando el paciente tiene colapsado los alvéolos y la circulación sigue justamente en curso, no ventila. Entonces es un shunt que obviamente entra en hipoxia el paciente. Y la discordancia o el desequilibrio entre ventilación y perfusión, que es muy común, ¿no es cierto?, es cuando hay mucha ventilación, pero la circulación no existe. La expresión máxima de todo eso, del último caso, ¿no es cierto?, el mismatch de ventilación y perfusión, se puede ver cuando un paciente entra en paro y de repente uno está bolseándolo con 100% de oxígeno y no hay perfusión porque el corazón está parado. Entonces uno se da cuenta que no tiene CO2 de retorno en el capnógrafo, y uno dice, bueno, vuelvan digamos así, a hacer masaje cardíaco, y ahí uno se da cuenta que el CO2 empieza a emanar nuevamente. Pero esa es la perfecta, ¿no es cierto?, ventilación-perfusión, mismatch, o sea, 100% de espacio muerto. Puedes pasar el próximo slide. Ahora, las fuentes de hipoxia. Hay que tener un enfoque geográfico. En la vida hay que organizarse, ¿no es cierto?, como para evitar la pérdida de detalles. Los cuidados críticos es una especialidad de detalles, ¿no es como un avión. Un avión se cae a veces porque hubo un tornillo o un perno, algo, ¿no es cierto?, un circuito muy pequeño que fue armado hace 3 años o 5 años atrás, y mueren 300 personas por justamente un pequeño detalle que no estuvo justamente atendido. Entonces, la fuente de hipoxia, el enfoque geográfico es vital. Esto, por ejemplo, que puse aquí es para un paciente ventilado. Entonces, uno entra en la habitación, lo llama a la enfermera, el paciente está hipóxico, uno lo ve que está poniéndose azul, cianótico, y entonces inmediatamente tiene que decir, ok, tengo un ventilador conectado a una pared, de la pared del ventilador, tengo que ver si hay algo que está pasando, el ventilador, del ventilador al tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal y el paciente, ¿no es cierto? Es geográfico. Entonces, de ahí que justamente cuando un paciente está
cianótico, lo primero que yo decía a los residentes es no pensar, bueno, aumenten la FiO2, ¿no es cierto? Escuchen el pulmón. No hay tiempo que perder. El paciente cianótico está muriendo. Hay que desconectar el paciente del ventilador y bolsearlo con 100% de oxígeno a través de un ambu bag, ¿no es cierto? Una bolsa de ambu, asegurándose que el oxígeno esté prendido. Eso es otra, que a veces nos ha pasado. Uno entra en una habitación, ¿no es cierto? Todo el mundo está atendiendo al paciente y no siente el silbido, ¿no es cierto?, el oxígeno a alta frecuencia. Entonces uno dice, un momento, el oxígeno, y lo he visto más de una vez, justamente bolsear sin oxígeno, o sea, con aire ambiente. Es un error garrafal, pero pasa en las mejores familias. Puede pasar el próximo. Ahora, justamente, cuando lo primero que puse ahí es el paciente intubado, desconectarlo, bolsearlo con 100% de oxígeno. Eso es terapéutico y diagnóstico. Cuando uno, digamos que el paciente está intubado y uno lo bolsea, uno tiene que mirar el tórax. Primero de todo, si el bolseo, por así decirlo, es normal, y uno ve que se eleva la parrilla costal en ambos lados bilateralmente, bueno, uno puede asegurarse que entra aire, ¿no es cierto? Si uno está tratando de bolsear y tiene una resistencia monstruosa y no puede bolsear, bueno, el tubo puede estar obstruido, puede estar doblado, puede estar, digamos, muy metido dentro del pulmón, dentro de uno de los bronquios, haciendo pared justamente contra el bronquio. Entonces, eso es diagnóstico y terapéutico, porque no solamente le estamos dando oxígeno, sino estamos descifrando si el paciente tiene realmente entrada bilateralmente. Y eso enseguida uno se da cuenta cuando uno de los tóraxes no se levantan, no se mueven, puede tener un tórax a tensión, y enseguida ahí se da cuenta que hay que poner una aguja para equilibrar las presiones, ¿no es cierto?, barométricas dentro del pulmón, como del ambiente, como para que el paciente no colapse. Luego, entonces, nos vamos del tubo endotraqueal, puesto obstruido, mala posición, es hacer digamos así, agarrar el laringoscopio y mirar justamente por dónde va el tubo, esa ayuda, y después tomar al paciente en forma coreográfica de afuera para adentro. Afuera es óseo y tejido muscular. O sea, si está en un centro de trauma, que el paciente tiene un tórax inestable, hay que inmediatamente intubarlo porque el tórax inestable hace que la respiración sea totalmente atípica. Una escoliosis severa se ve en los chicos que están escolióticos y están obstruidos y, digamos, obstrucción y justamente secreciones que hacen que estén continuamente hipóxicos. El tejido muscular hay que pensarlo, miopatías, relajantes musculares después de la anestesia, ¿no es cierto?, que de repente hay que revertirlo, miastenia gravis, Guillain-Barré, todo lo que puede ser muscular. La pleura, ¿no es cierto?, el neumotórax, por eso justamente hay que hacer una radiografía de tórax todos los días de un paciente ventilado, no dejar de hacerlo porque el paciente puede estar con un tórax a tensión y justamente se muere el paciente sin haberle sacado la radiografía, un hemotórax, hidrotórax, o sea, todo lo que es la patología de la pleura. El pulmón, que generalmente son causas neumonía aspirativa, atelectasia, distrés respiratorio. Después, más adentro, el corazón, que hay que hacer una ecografía con cualquier paciente que esté hipóxico para determinar si el paciente tiene una anomalía típica de la motilidad del septo. El septum está alterada, las paredes laterales, si hay una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, el foramen ovale, que es 30% de las personas, ¿no es cierto?, en la comunidad tienen foramen ovale abierto, si justamente las presiones cambian, una insuficiencia mitral aguda, etc. Después ir a la arteria pulmonar para ver si justamente hay una embolia, coágulos, ¿no es cierto?, embolia grasa, si justamente el paciente está traumatizado, el líquido amniótico si uno está en una unidad de obstetricia. Y después el sistema nervioso central, que si el paciente lo estubamos o está estubado, hay que evitar que justamente el paciente tenga narcóticos encima o sedantes, porque eso deprime al centro respiratorio. Yo he visto de repente un paciente con una traqueotomía, testearlo, a ver si puede respirar solo, y de repente alguien ausentarse de la habitación, uno pasa y el paciente está respirando 4 por minuto. Y uno dice, ¿qué pasa? Los sedantes y los analgésicos todavía están siendo infundidos al paciente. Entonces son pequeños detalles que son grandes consecuencias. Puede seguir al próximo slide. O sea, terapéutica convencional, ¿sirve o no sirve? Lo que yo quiero remarcar acá es que justamente todos los años nosotros, durante 40 años, lo que he visto es que uno se ocupa del oxígeno, 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 más oxígeno. O sea, cuando hay hipoxia, por supuesto, todos pensamos en oxígeno. Y es lo correcto, ¿no es cierto? Entonces el paciente está en insuficiencia respiratoria, cánula, máscara, intubación si empieza a fallar, lo vemos obviamente con el coronavirus, y empezar a meterle presión ventilatoria,
¿no es cierto?, con el PIP, ¿no es cierto?, etcétera. Ojo, ¿no es cierto?, acá pongo, puede transformarse en una fuerza bruta, o sea, puede empezar a justamente generar una presión intratorácica tan grande que la circulación empieza a sufrir. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice el PIP óptimo es el que genera la mejor circulación, porque 1 centímetro de agua de presión aérea media reduce el gasto cardíaco en 3%. Imagínense que si nosotros aumentamos 20 centímetros de mercurio, perdón, de agua, ¿no es cierto?, el ventilador, estamos directamente, saquen la cuenta, 10 centímetros serían 30%, el 20 centímetros serían 60% de gasto cardíaco, ¿no es cierto?, colapsa y el paciente entra en paro. Entonces, si falla esta estrategia, repetimos lo mismo, o sea, hemos sabido justamente hacer lo mismo siempre. Y esto justamente tiene un problema terrible, porque nos estamos solamente fijándonos en el oxígeno, estamos tratando de aumentar la presión con fuerza bruta y lamentablemente tiene muchas veces resultados ominosos. Si pasás a la próxima slide, ahí te va a explicar justamente quién pensaba de esta manera. La definición en sanidad, ustedes la conocerán muy bien, es esperar resultados distintos haciendo lo mismo, que decía Einstein. Entonces tenemos que empezar a pensar, y ustedes como generación joven, que no están atascados en el tradicionalismo nuestro, porque justamente nosotros muchas veces cuando optamos por algo, durante muchos años, viene alguien y nos dice hagámoslo de otra manera, y uno dice, mira, si no te gusta cómo está o cómo lo hago, ahí está la puerta, andate, ¿no es cierto? Lo vamos a seguir haciendo como nosotros lo hacemos durante 20 años. Y no puede ser, ¿no es cierto? La generación joven, como ustedes, no están atascados en tradicionalismo. Entonces, tenemos la esperanza de que ustedes cambien el sistema. Puedes pasar al próximo slide, Joshua. El próximo, no sé si me escuchas. Puedes pasar. Pasa al próximo slide. ¿Me escuchás, Joshua? ¿Me escuchás? ¿Perdiste el audio? Doctor, creo que está teniendo problemas de conexión. Ah, perdón. ¿Yo tengo el problema No, creo que es él, Esperemos unos... Perfecto, no hay problema. Unos segundos. ¿Se escuchó hasta ahora todo lo que se dijo? Sí, me parece que es él. Sí. Perfecto, excelente. Entonces, la importancia de volver a las fuentes. Ahí perdí el... Sí, es que está teniendo problemas. Salió de la sesión y volvió a entrar. No te preocupes, yo lo tengo acá. No te preocupes, podemos... Ahí está, doctor. Ahí está. Perfecto, excelente. Entonces, la importancia de volver a las fuentes, ¿no es cierto? Hay que parar cuando ya no se sabe qué estamos haciendo, hay que parar y decir, bueno, ¿cómo arreglamos el desastre que tenemos en las manos? ¿No es cierto? Y nosotros hemos hecho mucho, pero hasta ahora no hemos solucionado temas importantes, como ser el metabolismo en el tratamiento del paciente. Aquí pongo algo que he aprendido a los golpes. Cuando yo digo critico algo, es porque yo mismo lo he hecho muchas veces. Así que no crean que estoy diciendo algo que justamente yo las sé todas y estoy criticando a los demás. No, esto me he dado contra la pared muchísimo. O sea, si deseamos arreglar al mundo, primero debemos aprender cómo funciona. O sea, yo le digo siempre a los residentes, lo que aprendí es que hay que volver a las ciencias básicas, hay que volver a fisiología, incluso anatomía, ¿no es cierto?, bioquímica, etcétera, microbiología, porque si no, tratamos de arreglar cosas que realmente no entendemos, y eso no puede ser. Y otra cosa que he aprendido es, para tener éxito debemos acatar las leyes de la naturaleza y no luchar contra ellas, porque cuando intubamos un paciente hay que acordarse una cosa: cuando no está intubado el paciente inhala, ¿no es cierto?, hace presión negativa, y el aire entra en el tórax y la sangre entra del abdomen al tórax, entonces hay un matching, ¿no es cierto?, de las dos, y justamente esa es lo que permite al paciente sobrevivir. Cuando intubamos a alguien, ponemos un tubo endotraqueal, entramos con fuerza bruta, entonces entra aire en el tórax y la sangre que trata de venir del abdomen, y por supuesto algo de la cabeza también, tiene problemas porque hay mucha presión intratorácica, entonces empieza a haber un mismatching, ¿no es cierto?, un desequilibrio completo entre ventilación y perfusión. Por lo tanto, cuando intervenimos, en realidad empezamos a hacer desastres. Esto es con la revolución industrial, hasta que los buques eran a vela. La vela, justamente, el que sabía navegar, utilizaba la fuerza de la naturaleza para justamente acompañar
complementar la naturaleza con la sabiduría del hombre. Llegó la revolución industrial, bueno, eso se deja de lado, los motores, el aceite, la contaminación, no importa, fuerza bruta. Y así estamos ahora. Puedes pasar el próximo slide. Confucio decía algo que una vez leí en unos tantos libros que me crucé. Aprender sin pensar es inútil. O sea, si ustedes atraviesan la facultad, la universidad, tratando de aprender pero sin pensar realmente qué están aprendiendo, es inútil. Pensar sin aprender cuando salen y tienen que encontrarse con los problemas y empiezan a tener que pensar realmente sin haber aprendido bien, es peligroso. Esto lo he visto, yo lo he vivido justamente en carne propia también. Puedes pasar al próximo slide. Ahora, pasemos a algo que justamente me tardé varios años en comprender. El otro slide que puse, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Tenemos que entender una cosa, el oxígeno es algo que justamente uno puede vivir sin, aunque ustedes dirán, ¿cómo? Vamos un momentito, ¿cómo puede ser? Yo te digo, o yo les digo, con todo respeto, que hay quienes han experimentado con hipoxia y la tortuga, que es un animal que justamente respira aire, es sometida a 26 horas de nitrógeno puro, 100% de nitrógeno, sobrevive sin ningún tipo de déficit neurológico. Es alucinante. O sea, le hacen todas las pruebas neurológicas y la tortuga es como si nada. Les voy a pasar a explicar después un poquito más como para que comprendan eso, pero por el momento pasen al hidrógeno. El hidrógeno es el combustible celular primordial, o sea, el oxígeno es digamos, un tacho de basura muy importante, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el combustible celular primordial, que es el hidrógeno, viene de los enlaces covalentes que justamente hay que romper con energía para que se libere el hidrógeno y los electrones. Entonces, por otro lado, el hidrógeno forma 90% del universo. El 9% restante es helio y el 1% restante que queda son todos los elementos que ustedes conocen. Pero le damos muy poca importancia al hidrógeno en la facultad, en la universidad. Todo el mundo, los simposios que he ido siempre, hablamos de oxígeno, 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 oxígeno. La eliminación celular ininterrumpida es crítica del hidrógeno. O sea, una vez que se rompe el enlace covalente, se libera el hidrógeno, los electrones, y hay que liberarlo. O sea, el hidrógeno tiene que traspasar la célula y ser eliminado. Porque si no se elimina, y entonces es como la ciudad, cuando no empiezan a recoger la basura, justamente la basura se empieza a acumular y las ratas empiezan a crecer, las enfermedades, etc. Entonces, el hidrógeno tiene que ser producido y eliminado continuamente. En el momento que vemos que el hidrógeno empieza a acumularse dentro del cuerpo, el exceso de base en la gasometría empieza a bajar. Y eso, la reducción del exceso de base, está hablando sobre la falla microcirculatoria. La microcirculación es la interfase justamente de todo el sistema. Einstein, para citarlo nuevamente, decía que todos los problemas en la vida están en las interfaces. Por ejemplo, alguien que diseña, un arquitecto naval que diseña un buque, un velero, tiene que pensar en la vela, la interfase justamente de la lona de la vela con el viento, la quilla del buque justamente con el agua, el que diseña autos de carrera, coches de carrera, justamente la rueda con el pavimento, etcétera, etcétera. Les puedo dar muchos ejemplos. El pulmón, la membrana alveolo pulmonar, justamente alveolar dentro del pulmón, ¿no es cierto?, que justamente ataca el distrés respiratorio, es donde está el mayor problema. Entonces, la microcirculación es fundamental, comprender cómo se diseña, cómo está diseñada. Puedes pasar el próximo slide. El metabolismo intermediario, justamente, el metabolismo, lo que uno come, lo que estamos haciendo es nuevamente extraer el hidrógeno y los electrones. Estos son los que se llaman reductores equivalentes. Los reductores equivalentes de las tablas metabólicas que seguramente habrán visto, que a mucha gente le da dolor de cabeza, lo que tiene en función es justamente crear el ATP. El ATP es como si fuera el billete, ¿no es cierto?, comercial de la célula. O sea, el oro es el glucógeno y el ATP sería el billete que uno utiliza como para hacer las compras. El ATP tiene 5 propósitos básicos: síntesis proteica, degradación proteica, bombas iónicas que mantienen las células con las bombas de sodio y potasio, etcétera, ¿no es cierto?, sana, gluconeogénesis y síntesis de urea. El mantener justamente el grado de ATP elevado o el grado de ATP suficiente como para que la célula justamente funcione, permite la autorregulación de la célula. La autorregulación hace que justamente el gen, que tiene toda la inscripción, toda la, digamos así, la sabiduría
puesta en el gen como para hacer todos los procesos que tenemos que hacer dentro de nuestro organismo, el gen se mantiene con ATP. El núcleo celular es el que más consume ATP en toda la célula. Entonces, el ATP es fundamental. Puedes pasar el próximo slide. Ahora, ¿cómo hacemos para tolerar la hipoxia? La tolerancia a hipoxia fue estudiada por alguien que se llamaba Peter Hoshaska, que justamente, si ustedes están interesados en hipoxia, que tendrían que estarlo porque es algo que lo van a vivir continuamente, hasta el día que se retiren. Peter Hoshaska es un canadiense que trabajó en la Universidad de Vancouver y que justamente ha sido un experto mundial en hipoxia. Ellos tenían todos los modelos animales, justamente para tratar y para ver cuál sería, ¿no es cierto?, la manera de sobrellevar una hipoxia. Él justamente en unos libros muy famosos, que es Viviendo sin oxígeno, que todavía yo tengo una copia, dice que hay 3 cosas que hay que justamente juntar para tolerar la hipoxia. Una es sustrato, que sería el glucógeno y la glucosa, ¿no es cierto? Si el glucógeno ya está, ¿no es cierto?, acabado, las reservas no están, ¿no es cierto?, presentes, uno tiene que inyectarle glucosa al paciente. Y después, segundo, es oxidación-reducción, que son justamente la oxidación, es la aceptación de oxígeno a la reacción química y justamente la liberación de hidrógeno y electrones, y la reducción es al revés, justamente la aceptación de hidrógeno y electrones y la liberación de oxígeno. Producción de ATP es el tercero, que sería justamente la vía glucolítica. Puedes pasar al próximo slide. Ahora, si no se acuerdan nada de toda esta charla, y se acuerdan menos de mí, que no me resultaría ningún problema, yo quiero que se lleven algo justamente de esta charla, es el efecto Pasteur. El efecto Pasteur, no sé si lo conocen, pero yo me lo crucé en algún momento, y dice que el consumo de carbohidratos es inversamente proporcional a la disponibilidad de oxígeno. Vuelvo a repetir, si ustedes solamente se acuerdan esto, van a salvar muchas vidas. Porque el efecto Pasteur determina de que justamente en hipoxia el único sustrato que el organismo puede realmente utilizar es glucosa. Y esto ha sido entendido por muchísima gente durante mucho tiempo, incluso desde los años de 1870 por ahí con Claude Bernard, que era el francés que hacía experimentación, decía, sin reservas como glucógeno, los animales y las plantas mueren, ¿no es cierto? Si no lo tienen en reserva, no hay posibilidad de vida. Meyerhoff, que era un alemán justamente que trabajaba en Berlín, decía, la célula necesita un continuo suministro de energía si quiere vivir, si no, se muere. Ahora, cuando uno va a la terapia intensiva y uno empieza a aprender sobre pacientes críticos, nadie le menciona la glucosa. Voy a mencionar otro justamente grande de la resucitación, que era justamente Laborit, Henri Laborit. Laborit era un francés que era cirujano de la Marina francesa y que era justamente uno de los genios de la resucitación metabólica, y que también tengo el libro, y él utilizaba glucosa a pasto, como decimos en Argentina, derecha e izquierda, para resucitar, y con muy buenos resultados. Pero lamentablemente en medicina, nosotros cada 10 años inventamos la rueda, tiramos todo lo que había antes y empezamos de vuelta. Pero vuelvo a repetir, el efecto Pasteur, investíguenlo, léanlo, pero se van a dar cuenta que es fundamental. Y acabo de leer un resumen de todo lo que se hace de resucitación, que salió en el 2018, o sea, un análisis completo, ¿viste?, de muchos centros, y dicen justamente que hay que dar el volumen suficiente, etcétera, etcétera, pero dicen algo muy llamativo, que es no dar glucosa al paciente, ¿no es cierto?, de comienzo. Y me parece un error garrafal, con todo respeto. Pasen al siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la hipoxia, en el momento que el paciente entra en hipoxia, en 2 minutos se induce lo que se llama HIF, sería el factor de inductor de hipoxia, que es un gen. Este gen tiene muchísimas funciones. Una de las primordiales es la producción de óxido nítrico, a través de INOS, que es la sintetasa del óxido nítrico. Eso permite que se vasodilate el paciente, porque cuando está hipóxico trata de circular más rápido, porque obviamente se da cuenta que se está muriendo. Modula también la utilización de energía, porque trabaja sobre el complejo número 4 de la mitocondria. Después trata de sintetizar nuevas avenidas, justamente de circulación, por eso induce el VEGF, que se llama, que incrementa la densidad capilar para tener más circulación.
Después se estimula la dopamina hidroxilasa, que facilita la taquipnea. Esta dopamina hidroxilasa, si mal no recuerdo, está en el cuerpo carotídeo, y eso hace que la frecuencia respiratoria aumente, justamente para que capte uno más oxígeno. Voy a parar un segundo acá y, digamos, mencionar algo que yo siempre aprendí mal, y bueno, me di cuenta con los años, que cuando dicen un paciente está hipóxico, es mejor que esté un poco más acidótico, porque así libera más el oxígeno hacia el tejido. Lamentablemente eso puede ser en niveles de hipoxia, digamos, moderada. Yo, cuando hablo de hipoxia, tendría que haber aclarado al comienzo, estoy hablando de hipoxia de pacientes que están entre 20 y 40 milímetros de mercurio de oxígeno, que son los pacientes que descartamos, ¿no es cierto?, en tiempos normales. Decimos, el paciente está muy enfermo, llamen a la familia y no se hace más nada. Y eso es el error garrafal que tenemos. Pero justamente hay que pensar que el paciente hay que tratarlo en este momento de COVID, ¿no es cierto?, de coronavirus. Se han visto niveles de oxígeno bajísimos. Entonces, la taquipnea lo que hace es tira la curva de hemoglobina, de disociación de hemoglobina hacia la izquierda, y eso hace que el incremento en la afinidad incrementa la carga, ¿no es cierto?, que tiene la hemoglobina de oxígeno, más que lo que puede sufrir en la descarga. Tendría que mostrarles un gráfico, acá no lo tengo, tenía que quizás haber puesto un diagrama en el slide, pero llévense este mensaje. Cuando está hiperhipóxico, ¿no es cierto?, el paciente, ¿qué hace? ¿Hiperventila? Por supuesto hiperventila. El paciente o el que sube a Mount Everest, como los ingleses, lo que hace el paciente o el voluntario, respira 50 por minuto, porque si le dices que respire menos, el paciente se muere. El paciente justamente, si uno hace los cálculos justamente de fisiología respiratoria, uno tiene que tener esa gasometría que les mostré antes, de un CO2 de 7, o sea, por lo menos casi en dígitos únicos, ¿no es cierto?, 7, 8, 9, porque si no, el flujo de oxígeno se revierte. El paciente, en vez de absorber el oxígeno, lo libera al medio ambiente y se muere, entra en paro. Por lo tanto, si uno tiene un paciente de 20 PO2, ¿no es cierto?, tiene que bajar el CO2 a quizás 7, 8, ¿no es cierto?, para que el paciente sobreviva. Y esto es algo que no nos han enseñado. Y lamentablemente uno hace los cálculos aritméticos, no estamos hablando de cálculo infinitesimal acá, aritméticos, y se da cuenta que la presión alveolar de oxígeno se torna negativa si uno permite que el oxígeno llegue a 40 mililitros de mercurio, como es normal, o 35, el paciente entra en paro. Pero no nos hemos dado cuenta de eso, y lamentablemente muchos pacientes están muriendo por ese factor. Por último, el HIF, el gen, ¿no es cierto?, de la hipoxia, justamente hace que las vías glucolíticas sean estimuladas por este gen para prepararlas para que la glucosa sea, ¿no es cierto?, utilizada, tanto en las reservas de glucógeno, como justamente les comenté la tortuga, que se salva gracias a que la cantidad de glucógeno que tiene el cuerpo es monstruosamente grande, ¿no es cierto?, tiene unas reservas increíbles, y eso hace que el glucógeno se transforme en ATP, ¿no es cierto?, vía glucolítica, con el ácido láctico que sube 200%, y la caparazón, justamente es carbonato calcio, es la que inhibe el ácido láctico para que pueda sobrevivir y que no muera en acidosis. Es increíble con lo que la naturaleza puede permitir. Puedes pasar el siguiente slide. Bueno, ¿cómo evitar la necrosis celular? Guy Brown es el experto en Cambridge justamente de óxido nítrico. Y él justamente dijo que el óxido nítrico y sus productos inhiben la cadena de electrones. Y esa es la causa básica por la cual la célula muere en hipoxia, ¿no es cierto?, a través del óxido nítrico. La glucosa es la única que impide la necrosis celular causada por el óxido nítrico sobre la cadena de electrones. Por lo tanto, si el paciente está hipóxico, necesita, ¿no es cierto?, glucosa. Lo que pasa es que Guy Brown es un investigador, no es un médico que trabaja justamente al borde de la cama del paciente. Y muchas veces ha habido un divorcio entre la gente que hace bioquímica, que era lo que no pasaba antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los bioquímicos que uno encontraba eran médicos y entendían justamente la fisiología del paciente. Vino la Segunda Guerra Mundial, se divorciaron los dos, los bioquímicos fueron por un lado, los médicos por otro, la mano derecha no se habla con la mano izquierda, y a veces lamentablemente es peor, la mano derecha no quiere hablar con la mano izquierda, entonces hay un divorcio de información y no se utiliza aquellas cosas que son básicas y que las ciencias básicas nos permitían una revolución absoluta.
que les tocará a ustedes justamente y pueden causar o generar un renacimiento si se dan cuenta de estos detalles. Puedes pasar el próximo slide, por favor. Bueno, el piruvato, justamente, no los quiero realmente, digamos así, o aburrir, se puede decir, con la bioquímica, más si a mucha gente no le gusta, pero muy simple. La glucosa llega al piruvato, el piruvato es la última, ¿no es cierto?, el último sustrato, ¿no es cierto?, elemento dentro de la vía glucolítica. Ahí le queda entrar en acetilcoenzima A para la mitocondria o ir al lactato, ¿no es cierto? Entonces, el primer elemento que pongo acá es el piruvato regula los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, porque si uno le da glucosa, vía piruvato, el ciclo de Krebs, y les voy a mostrar dos diagramas que fueron estudios que hicimos con el doctor Techmeyer justamente en San Lucas, en el Hospital San Lucas, cuando yo estaba en los años 90, y que fue un artículo bastante importante, que tengo el orgullo de estar con justamente Techmeyer, que trabajó con Krebs. Y justamente el piruvato también hay que tener en cuenta, el estado de oxigenación celular determina el destino del piruvato. El piruvato puede ir a acetilcoenzima A, oxalacetato, lactato y alanina. Lo van a mejorar mejor en el próximo slide, pero por el momento les digo que es importantísimo replesionar los intermediarios del ciclo de Krebs que se gastan. Entonces, la única manera es glucosa, ¿no es cierto? Y hacer las cosas bien como para generar piruvato, y esto le da energía a la célula y fundamentalmente le da energía justamente al miocardio. El miocardio, justamente cuando contrae bien, permite que la función cardíaca sea buena y eso hace que la función orgánica sea buena, o sea, la falla orgánica sea menor. Esto anecdóticamente lo he visto, pero bueno, es lo que he aprendido, justamente trabajando con Techmeyer. Puedes pasar el próximo slide. Esto fue publicado en el Lancet, si quieren les puedo dar las referencias, no las tengo acá. Pero ven cómo el ciclo de Krebs está totalmente interrumpido con los elementos que hacen que justamente la isquemia o la hipoxia, la célula se trata de defender como pueda. Pero las líneas partidas que ven es donde empieza a fallar. Y eso hace que justamente la contractilidad cardíaca empiece a caer rápidamente, que es lo que nosotros creemos que en la septicemia, en septic shock, ocurre. Cuando uno le agrega justamente glucosa, el próximo slide va a mostrar la represión del todo el circuito del ciclo de Krebs. Así que puedes pasar al segundo slide. Y este es el otro slide. Justamente la glucosa genera piruvato. El piruvato puede entrar vía acetilcoenzima A, oxalacetato, malato, y el lactato incluso que se va produciendo durante ese periodo justamente de hipoxia, también es lo que se llama anaplerótico. La palabra anaplerosis la tienen que estudiar porque es muy importantísima, hay gente que la está viendo para septicemia. El lactato justamente también se transforma en piruvato y nuevamente se utiliza como combustible celular, como para que justamente el corazón vuelva a contraer. Puedes pasar al próximo slide. Bueno, me falta un slide que se lo voy a, justamente no lo puse acá, pero lo voy a mencionar en este momento y lo tengo aquí. Disculpen que no lo pude poner, no tuve tiempo. Tendría que haberlo hecho, pero es falta mía. Desde el punto de vista químico, antes de terminar justamente con el mensaje final, el denominador común de la vida es hidrógeno. Quiero que se lleven este mensaje. El oxígeno sirve simplemente como basurero de electrones. Vuelvo a repetir, un basurero muy importante, ¿no es cierto? Y es como que el desecho de la ciudad no se acumula, se va acumulando, no se retira, y entonces empezamos a contaminar la célula. En cuanto a la circulación, en cuanto falla la circulación, van a ver que el exceso de base empieza a caer. Cuando ustedes hacen una gasometría y el exceso de base empieza a caer, eso quiere decir que la circulación no anda. Entonces tienen que empezar a chequear, puede ser el flujo del corazón, puede ser que la precarga esté baja, hay que darle volumen, quizás hay que darle un poco de albúmina, hay que darle ciertos glóbulos rojos, con la anemia empieza a justamente afectar la contractilidad cardíaca. Entonces, lo que quiero mencionar es que la sistólica de 80 milímetros de mercurio es fundamental. Eso se aprendió en el 1917, en la Primera Guerra Mundial, también un importante investigador, Walter Cannon, que revolucionó el tratamiento del shock, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial, y se utiliza mucha información de él hoy en día, dijo que debajo de 80 milímetros de mercurio la circulación no puede ser eficiente y el exceso de base cae. Por lo tanto, siempre que ustedes tengan un pulso radial justamente presente, pueden decir que tienen 90 sistólica. Por lo tanto, están ahí, ¿no es cierto? Si el pulso empieza a desaparecer, el exceso de base va a empezar a caer. La falta de circulación reduce la energía del sistema y justamente la transformación del producto final de la glucosa, el piruvato, se convierte en tres elementos. Uno es lactato, que es energía justamente,
NAD, ¿no es cierto?, que viene de la nicotinamida, y el ATP. Entonces, cuando ustedes dan glucosa a un paciente, le están dando 3 cosas: lactato, NAD y ATP. Y la glucólisis puede aumentar en forma exponencial. Eso es otra cosa que nos enseñaron mal. En la facultad siempre nos dijeron, bueno, la glucólisis de 2 moles de ATP por mole de glucosa es muy bajo, es muy poco. Sí, pero hay un detalle muy importante que nos olvidamos decir, que la glucólisis puede aumentar exponencialmente al tan grado que puede generar la cantidad de ATP generada por el ciclo de Krebs. Y por lo tanto, no en forma permanente, ni solamente temporaria, pero nos da tiempo como para justamente utilizar alguna otra técnica o conseguir un ECMO, que sería una circulación extracorpórea, ¿no es cierto?, que puede llegar a salvar al paciente, y ha salvado pacientes con COVID, pero nos da tiempo. Entonces, a lo mejor nos ahorra unas horas justamente sobre vida. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer para justamente que el ATP esté en suficiente cantidad como para que el paciente sobreviva. Y de ahí la glucosa. El mensaje final sería que sin energía no hay vida. Todo es posible para ustedes. Son gente joven, ¿no es cierto?, gente que tienen la oportunidad de revolucionar el mundo. Ojalá pudiera tener 20 años menos para poder seguir adelante. O sea, pero todo logro implica un riesgo. Nosotros muchas veces no queremos los riesgos, pero lamentablemente la vida trae el riesgo. Y si uno no arriesga, no gana, ¿no es cierto? Pero en un trabajo en equipo, que justamente yo siempre menciono que hay 4 elementos que hay que trabajar, ¿no es cierto?, y hay que tener para trabajar en equipo bien. Uno es actitud positiva, lo otro es comunicación, lo otro es trabajo en equipo realmente, ¿no es cierto?, ayudándonos todos, y lo otro es el saber el estado de situación, o sea, empezar a tener información básica como para empezar a conectar, como dicen los puntos acá, connect the dots, para saber qué está pasando. Y hay 3 tipos de personas. Normalmente yo siempre menciono esto y a veces lo repito, me estoy poniendo viejo lamentablemente, pero está la gente que puede decir lo que pasó ayer y explicarlo todo, ¿no es cierto? Eso hubiera hecho otra cosa, es como el partido del domingo, se reúnen en el café el lunes y todos saben qué hubieran hecho. Bueno, eso es fácil. Después, el otro grupo de personas que no es tan fácil decirlo es qué está pasando. Cuando hay un paciente en problemas, ¿qué está pasando en ese momento? Bueno, eso es una minoría. Pero el tercer grupo que ustedes se tienen que transformar con los años es aquel que puede decir qué puede pasar. O sea, utilizando todos los elementos que tienen a la mano en ese momento, haciendo la semiología, etcétera, etcétera. No me gusta. Esto puede pasar esto y puede pasar lo otro. Entonces, un poco predicen el futuro, pero con fundamento, ¿no es cierto? Después lo otro que hay que hacer es dejar la soberbia y el egoísmo, la arrogancia, que yo he tenido mucha desde joven, ¿cierto? Y la fui dejando con los años, pero hay que bajarse del caballo, como yo digo, y hablar con todo el mundo, ¿cierto? Y escuchar, sobre todo a la enfermería que está al lado de la cama del paciente. Leer fisiología comparativa, o sea, la fisiología animal, que justamente los animales tienen todos los modelos de supervivencia. Es impresionante. Si ustedes realmente viven, ¿no es cierto?, o leen fisiología comparativa, se van a dar cuenta. Y practicar la coherencia, integración de los diversos elementos, relaciones y valores. Esa es justamente la definición de coherencia. Voy a terminar diciendo que había un físico británico, David Bohm, B-O-H-M, justamente que decía que los seres humanos prehistóricos en las cavernas eran más coherentes que nosotros. ¿Por qué? Porque tomaban todos los elementos a la mano. Salían a cazar, salían de la cueva y veían el viento de donde venía, las nubes como soplaban, la temperatura, si de repente llovía o no llovía. Todo eso los predisponía a prepararse para cazar, ¿no es cierto?, los animales que los mantenían vivos en cuanto a energía, factor energético, que era obviamente para sobrevivir, pero el cazar todo depende del día, ¿no es cierto?, la humedad, la temperatura, el viento, si llovía, si no llovía. Entonces preparaban la caza totalmente distinta. Hoy en día nosotros fragmentamos toda la información, no queremos hablar con nadie, queremos ser primadonas y lamentablemente no se puede. Y después no trabajamos en equipo, o saboteamos justamente al que trabaja bien. Y hay un término que a lo mejor ustedes lo conocen, pero es justamente la parte en inglés es, ahora lo tengo anotado acá, no quiero decirles una cosa por otra, es amplificación incestuosa. Justamente, la amplificación incestuosa quiere decir cuando se junta un grupo de gente que está totalmente opuesto a algo, pero alguien en la sala tiene razón, hay 1 contra 80 o 90, y esto es justamente lo que le pasó a Galileo. Galileo demostró que 2 esferas, no importa el tamaño, caían a la misma velocidad.
Esto lo vieron en Florencia, lo vieron, se los probó, les fabricó el plano inclinado y los mostró, pero así todo que lo veían, dijeron, sí, está todo bien, pero firme acá porque si no lo matamos. Y tuvo que renunciar a todo lo que aprendió. Entonces, eso sería justamente lo que acabo de decir, ¿no es cierto? El tema de la amplificación incestuosa. Es un término que aprendí hace un par de años atrás y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Todo esto es lo que les puedo ofrecer. Espero que sirva para algo. Ya les digo, lo que me gustaría que se acuerden por lo menos es el tema del efecto Pasteur. Investíguenlo. Yo les puedo dar información, les puedo dar email o, ¿no es cierto?, pasen el email. Y tengo mucha información sobre hipoxia y me encantaría pasársela si es lo que quieren. Y estoy aquí a sus órdenes. Les agradezco enormemente esta oportunidad. Aquí termino. Muchas gracias, doctor. La verdad es un gusto poder escucharlo nuevamente en un tema importantísimo y que sin duda vamos a estar enfrente en el año de internado, cuando ya vayamos al hospital. Doctor, no sé si le podemos leer las preguntas que tenemos aquí en el chat. Como no sé si la voy a poder contestar, para hacer un gusto intentarlo por lo menos. Doctor, buena charla. ¿Qué piensa sobre el uso de oxigenoterapia de alto flujo? Y en esta terapia podríamos aplicar el efecto Pasteur. Perfecto. Yo creo que es una terapia que se está usando mucho y que es importantísimo, ¿no es cierto? Sobre todo, toda terapia que evite ponerle el tubo endotraqueal, ¿no es cierto?, al paciente. De alto flujo nosotros usamos mucho en Anderson. Se podría complementar, y yo la he visto complementado, incluso la he utilizado. Es increíble que me hagan esta pregunta. La he utilizado mucho. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, de 80 y pico de años, y el paciente de repente estar con insuficiencia respiratoria, hacer los cálculos, bueno, empezar con glucosa, dándole cofactores, etcétera, tiamina, o sea, no es tan fácil, pero es una lista de cosas. Y el paciente, o la paciente, por ejemplo, está respirando 40 por minuto durante una semana, no cansada, ¿no es cierto?, con el control del televisor, mirando los canales, y cada vez que alguien se le acercaba decía, está respirando 40 por minuto, se está cansando, no quiere algo más. No, estoy bien, estoy perfecto. Tuve incluso un paciente que era un ex marín, ¿no es cierto?, que decía, con una máscara de CPAP, me decía, estoy bien, no hay ningún problema, y le estaba dando glucosa realmente en forma muy elevada. Otro paciente, que voy a decir de este último caso, le daba 950 gramos de glucosa por día, y el paciente respiraba 40 por minuto, vuelvo a repetir, durante una semana no se intubó, se fue al piso, y no hubo que intubarlo nunca, así que la pregunta está bien hecha. Se puede hacer tranquilamente, sí. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre la oxigenación por membrana extracorpórea? ¿Realmente es útil? ¿Es beneficioso? Sí, bueno, el beneficio ha sido siempre en pediátricos, ¿no es cierto? Nosotros, yo entré en el Texas Medical Center en el 90 y en pediatría siempre funcionó muy bien. Después en adultos era muy engorrosa, muy problemática. Ahora la han mejorado tremendamente. Aquí en el Texas Medical Center tenemos el Metodista, el Saint Luke's, etcétera, que han mejorado, incluso han sacado muchos pacientes adultos que antiguamente hace 30 años no se podía hacer. Y es algo que lamentablemente no se tiene suficiente cantidad o capacidad, pero de repente ha mejorado mucho en adultos. En pediátricos siempre ha funcionado bien. Eso es lo que puedo decir. Doctor, y como última pregunta, en casos de hipoxia, ¿cuál sería la forma más prudente de administrar la glucosa? Bueno, el prudente es justamente, yo cada vez que tenía un paciente, por ejemplo, hipóxico y séptico, el paciente en problemas, empezaba con una solución de destroza 5% lactato, o sea, D5-LR, ¿no es cierto? Cosa que el lactato lo aprendí en cirugía, yo hice 10 años de cirugía también, y el lactato lo utilizamos muchísimo. El lactato es una solución muy importante que lo dejan de lado salvo los cirujanos, porque el lactato tiene lactato justamente y tiene otros factores y elementos que ayudan a la energía, ¿no es cierto? Con la destroza al 5%, uno le va proveyendo más o menos, la provisión son de, si un paciente séptico que está, digamos, desnutrido o deshidratado, mejor dicho, empieza con destroza al 5% lactato, Ringer lactato, a 300 mililitros por hora, le está dando unos 360 gramos de glucosa por día. Es un buen inicio, salvo que el paciente esté muy desnutrido. Si está muy desnutrido, hay que pensar que puede ser un refeeding syndrome, que justamente el fósforo se le va para adentro y hay un descalabro. Si el paciente no está muy desnutrido,
con 300 mililitros de D5-LR, ¿no es cierto?, por hora, le está dando 360 gramos y eso es donde empiezo yo. Siempre empezaban 300 gramos por día. Lo he llevado a 900, 950, incluso 1000, pero eso es gradualmente a través de los días, ¿no es cierto? Chequeando la glucosa, utilizando insulina. La insulina es una enorme ayuda, ¿no es cierto? Una enorme ayuda porque es una sustancia impresionante que necesitamos horas para hablar de insulina, pero con la insulina se mantiene una glucosa de 200, ¿no es cierto? 200 es donde Teckmayer decía que el corazón justamente utiliza o regula los transportadores de justamente glucosa para el corazón, y él abogaba siempre 200, no 250, 200, o 180 a 200 más o menos. Eso sería la manera más o menos de trabajarla. Pero podría ofrecer mucha información sobre esto porque tengo varios años de trabajar en esa área, así que alguien que esté en interés le puedo dar todo lo que tienen. O sea, a esta altura de mi vida quiero entregar todo lo que tengo a los que me siguen o los que están interesados. Les regalo toda la biblioteca si quieren. Muchas gracias, doctor. De nuevo, le reitero mi agradecimiento, doctor, en nombre de mis compañeros y de la Asociación de Estudiantes. La verdad ha sido un gusto poder escucharlo y de seguro va a ser un tema de mucha utilidad para nosotros. Le mando un fuerte abrazo, doctor. Les agradezco muchísimo, gracias por todo y me siento honrado realmente por esta oportunidad. Gracias, doctor, y muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho, doctor. Les escribo por un contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chicos, también quería decirles que la próxima charla es a las 5:15. Vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca, métodos diagnósticos y terapéuticos. No se la pierdan. Gracias, doctor. Gracias. Que les vaya bien. Cuídense.